El Premio Nobel de Economía Friedrich von Hayek explicó que son las ideas lo que define el curso de la evolución social. John Stuart Mill sostuvo que si una institución no cuenta con el respaldo de la opinión pública, esa institución está condenada a desaparecer. Deirdre McCloskey más recientemente ha argumentado que el mundo moderno, es decir, la revolución industrial, se derivó de una transformación cultural y de mentalidad de los británicos de la época, quienes empezaron a cambiar el lenguaje con el que se referían a los hombres y mujeres de negocio, a los burgueses en general, a los innovadores y a quienes creaban riqueza y ganaban dinero. Este marco teórico es importante para entender el Chile de la actualidad. Chile ha tenido muchísimo éxito en los últimos 40 años, derivado de las reformas liberales que implementó, entre los cuales se cuentan haber reducido la pobreza de más de un 50% a menos de un 10%, haber conseguido el mayor índice de desarrollo humano de la región latinoamericana, haber también logrado el mayor índice de movilidad social de toda la OCDE, de acuerdo a estudios del 2017 de la misma OCDE, una reducción sustancial en la desigualdad entre generaciones, según muestran los estudios del profesor Claudio Sapelli, una caída importante en el índice Gini agregado desde el año 90 hasta ahora, lo cual refleja una reducción también relevante en materia de desigualdad de ingresos, y así una serie de indicadores que dan cuenta de manera indiscutible de que la historia de Chile es una de éxito, no solo en lo económico, sino también en lo social. Sin embargo, el discurso público, las ideas predominantes, como diría von Hayek, han cambiado desde cierta celebración del sistema y validación del enfoque productivo a uno que condena al sistema por injusto, por la desigualdad que produce, por los abusos del mismo sistema, llevando de esta forma a poner el énfasis en un modelo más bien redistributivo que productivo de riqueza. Esto ha tenido como consecuencia, y así lo muestra un paper de René Cortázar, un exministro de la Concertación, que el crecimiento económico y el camino de prosperidad que veníamos teniendo en Chile por décadas se ha ido abandonando y a mi modo de ver ha sido definitivamente desplazado por uno que va a producir estancamiento y que va a impedir dar el salto definitivo al desarrollo. El mejor ejemplo de esto fue el gobierno de Michelle Bachelet en su segunda oportunidad, cuando intentando corregir lo que ella llamaba vestigios del sistema neoliberal, eliminarlos más bien, produce un programa con una serie de reformas que una vez aplicadas tuvieron por resultado la caída colosal de la economía de más de un 5% de crecimiento promedio de los 4 años anteriores a menos de un 2% en su gobierno, y hay estudios que estiman que sin esa reforma la economía habría crecido un promedio de 4%, y de ese modo se habría evitado el estancamiento en la calidad de vida de la población que estas reformas contrarias al sistema económico liberal generaron. Sebastián Piñera es elegido con la promesa de que iba a traer tiempos mejores al país. Él falla en eso, la frustración continúa y en parte eso explica el desastre de octubre del año 2019, en el cual gente legítimamente frustrada también participó en manifestaciones multitudinarias. Como consecuencia, la clase política, en lugar de entender que el problema tenía que ver con niveles de prosperidad no alcanzados, puso en tela de juicio la Constitución, a la cual se convirtió en el chivo expiatorio de los problemas de falta de prosperidad del país, y se abrió la puerta a rediseñar completamente el orden institucional chileno, con una hoja en blanco. El referéndum que estaba programado para octubre podría constituir una especie de tiro de gracia a las posibilidades de surgir de la economía nacional si la constitución resultante de ese proceso es una en la cual se abre espacio a un Estado mucho más interventor y en el cual se debilitan los derechos de propiedad y ciertas instituciones como el Banco Central, el que, como sabemos, por ejemplo, no puede comprar directamente deuda pública porque lo prohíbe la Constitución expresamente debido a nuestra historia de hiperinflación, y sin embargo hay voces ya exigiendo que el Banco Central pueda hacer ese tipo de procedimiento. Aun cuando el rechazo no triunfe, el apruebo no triunfe en el referéndum de octubre, que sería lo mejor que podría pasarle desde el punto de vista de la certidumbre institucional a Chile,
no hay garantizado que el camino de prosperidad vaya a recuperarse a menos que tengamos una discusión pública en la cual participen tanto los líderes de opinión como los políticos, en la cual se reconozca el éxito sideral alcanzado por Chile en las últimas décadas y así la fórmula que permitió este éxito. Si el enfoque continúa siendo la redistribución de recursos y la intervención del Estado, que, dicho sea de paso, no se ha modernizado prácticamente nada, a pesar de llevar 20 años discutiendo el tema, digo, insisto, si el enfoque continúa siendo redistributivo, igualitario, más que de progreso, prosperidad y creación de riqueza, Chile se va a sumergir definitivamente en una espiral de estancamiento, de frustración económica y frustración social, que va a engendrar a su vez cada vez más populismo, que es también en parte lo que hemos estado observando hoy en día. La crisis del coronavirus ha ofrecido paradójicamente una oportunidad en el sentido de haber desplazado la discusión política, constitucional, por una de carácter técnico, y da cierto alivio en la polarización que está experimentando el país, abriendo una puerta a que los técnicos una vez más tengan una influencia decisiva en la discusión pública, que era algo que de manera muy contundente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet ya se había terminado o se había por lo menos debilitado de manera importante. Si los técnicos, que son quienes deben proponer las soluciones para la crisis económica que afecta a Chile, y no solo a Chile, también al mundo, pero en nuestro caso se compone con el problema que veníamos arrastrando anteriormente, tienen, insisto, una voz que va a ser relevante, nos va a permitir escapar de la tentación populista en la cual políticos de izquierda y de derecha están cayendo con propuestas que serían desastrosas para nuestro bienestar. Si los técnicos no logran recuperar su influencia en la clase política y la discusión pública, lo más probable es que Chile profundice aún más el derrotero intervencionista y hasta cierto punto demagógico que se ha manifestado en los últimos tiempos, y de esa manera fracase en su proyecto de llegar al desarrollo. Vuelvo al punto original. Las ideas y por lo tanto la opinión establecida en la sociedad es aquello que define qué tipo de instituciones vamos a tener. Las instituciones al mismo tiempo crean los incentivos para las conductas individuales. Estos incentivos que crean ciertas conductas individuales son a su vez lo que garantiza un determinado tipo de resultado o facilita otro tipo de resultado. Si tenemos una discusión favorable, una opinión pública que sea que apoye las instituciones que al mismo tiempo permiten la creación de riqueza y creación de empleo, vamos a conseguir mayor creación de riqueza y mayor creación de empleo. Si por el contrario la discusión pública sigue enfocada en la redistribución y en una especie de reivindicación social no matizada, en que adquiere a ratos el cariz de un conflicto de clases, el país no tiene absolutamente ningún destino ni ninguna forma de salir adelante y va a tener cada vez peores resultados desde lo microeconómico hasta lo macroeconómico, que son equilibrios que siempre han pertenecido al patrimonio de nuestro país, al menos en los últimos 20, 30 años. Una vez rotos esos equilibrios macroeconómicos, que es lo más probable que ocurra, la posibilidad de recuperar una senda de progreso en Chile va a ser absolutamente exigua. Por lo tanto, el desafío que enfrentamos como chilenos es partir el cambio institucional hacia una mayor libertad en un discurso público que reivindique la misma fórmula que nos permitió ser exitosos hasta ahora.